Los principales problemas económicos y sociales que afectaron al país y al mundo estas guerras fue el aumento de inflación en los precios de los productos básicos como los alimentos y la energía. Esto hizo que aumentara la inflación y provocó una escalada en los precios mundiales, sobre todo en el petróleo y los combustibles naturales. Igual hizo que se incrementara el aumento de riesgo de malestar en regiones de África y América Latina. También hubo pérdidas de más de 2.5 millones de civiles y soldados y 438 de menores en niñas y niños. La mañana del 24 de febrero de 2022, todos los medios de comunicación se hicieron ecos de la invasión rusa de su país vecino. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ordenó a sus tropas bombardear e invadir Ucrania en lo que se suponía la primera gran agresión de este tipo en Europa desde el desenlace de la Segunda Guerra Mundial en 1945 y el fin de la dictadura de los nazis en Alemania. En la Edad Media había existido un primer estado ucraniano, la Rus de Kiev, que también se consideraba el inicio de Rusia. Cuando en el siglo XVIII Rusia se convirtió en un imperio, casi toda Ucrania quedó en sus manos. La cultura y el idioma ucraniano fueron menospreciados y perseguidos durante muchos años. A la lengua ucraniana se le consideró mero dialecto de la rusa, la cultura propia se veía como campesina, pobre y poco sofisticada. Las élites culturales ucranianas lucharon por una autonomía en el imperio, y cuando este se hundió tras la revolución, intentaron crear un estado independiente para muchos rusos. Ucrania sigue siendo un territorio muy ligado a ellos, algo que también piensan muchos ucranianos. Pero los rusos también consideran a Ucrania un hermano menor. No aceptan que los ucranianos puedan dirigir sus propios destinos y decidir lo que quieren. Vladimir Putin y parte de los políticos rusos están acostumbrados a la idea de ser un imperio. Para ellos representa una humillación que Ucrania siga su propio camino en la política internacional. Ahora, la guerra de Vietnam fue un conflicto armado que se desarrolló durante la Guerra Fría. El suceso enfrentó al gobierno comunista de Vietnam del Norte y sus aliados en el sur, conocidos como el Viet Cong, y al gobierno de Vietnam del Sur y su principal aliado, Estados Unidos. El conflicto tuvo su origen en las guerras de Indochina de los años 1940 y 1950, cuando el líder de Vietnam, Ho Chi Minh, se enfrentó al dominio colonial de Japón en primera instancia y luego con Francia. El Viet Minh, la Liga para la Independencia de Vietnam, fue el ejército que se inspiró de la Unión Soviética y China para durante 8 años enfrentarse al ejército francés en búsqueda de su independencia. Francia, financiada y suministrada en gran parte por Estados Unidos, fue derrotada en la batalla de Dien Bien Phu en mayo de 1954 y dio por tierra su dominio colonial en Indochina, mientras Vietnam del Norte intentó unificar todo el país bajo un único régimen comunista inspirado en la experiencia soviética y china. El gobierno de Vietnam del Sur luchaba por preservar un sistema más estrictamente alineado con Occidente, principalmente Estados Unidos, principalmente con Estados Unidos. En el combate de Vietnam existieron dos potencias que influenciaron y suministraron armamento y herramientas de combate en ambos bandos. Estados Unidos entró en Vietnam con el objetivo principal de impedir una toma comunista en la región y fracasó. Vietnam del Norte y del Sur se unieron bajo una bandera comunista en julio de 1976. El malestar interno y el costo financiero de la guerra hicieron que la paz y el retiro de las tropas fueran necesidad, no una elección. En conclusión, creo que estas dos guerras son parecidas, ya que las dos lucharon para ser países independientes, ya que tenían ideologías diferentes al régimen de los otros países que querían invadirla.